6 escalofriantes relatos del metro en CDMX, secretos malditos revelados que no quieres descubrir. El reloj marcaba la 1 de la madrugada cuando Ana, una joven trabajadora de 28 años, esperaba el metro en una estación sombría y desierta en el corazón de la Ciudad de México. El aire frío de diciembre calaba hondo en sus huesos, mientras las luces fluorescentes parpadeaban, creando sombras inquietantes. La soledad se sentía como un peso sobre su pecho. Un eco sutil en su interior le susurraba que no estaba sola. La vida le había dado un empleo, y lo agradecía, pero cada jornada interminable la dejaba más vacía. El silencio en la estación era ensordecedor, envolviéndola como un manto de oscuridad. Cada sonido que hacía, desde el roce de su chaqueta hasta el revuelo de su bolso, resonaba con fuerza. De repente, sintió una presencia y alzó la vista. Un anciano estaba sentado en la esquina del vagón vacío cuando el tren llegó. Su aspecto parecía inofensivo, su sonrisa la hizo recordar a su abuelo. Pero en sus ojos había algo oscuro, un destello extraño que hizo que un escalofrío le recorriera la espalda. A medida que el metro avanzaba, Ana empezó a notar lo raro de la situación. Otros pasajeros, que estaban al principio invisibles, se fueron materializando, pero sus rostros eran grotescos, distorsionados, como si una amenaza latente estuviera ocultándose tras ellos. Los murmullos comenzaron a crecer, palabras en un idioma que le resultaba extraño pero familiar al mismo tiempo. Al escuchar su nombre susurrado entre los murmullos, su corazón se acelera. Necesito salir de aquí, pensó, pero la puerta del vagón se cerró de un golpe, dejando una sensación de claustrofobia. Un instante antes de que el vagón se detuviera en la próxima estación, recordó la historia que había oído sobre la desaparición de su amiga de la infancia, Sofía, quien nunca volvió después de una noche similar. La idea la aterrorizaba, el vagón ahora parecía un laberinto donde había llegado a una trampa mortal. Mientras los murmullos se intensificaban, las risas extrañas y los lamentos se desbordaban. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. El tiempo se ralentizaba. La voz del anciano ahora la miraba con esa sonrisa macabra, su mirada parecía conocer secretos oscuros que nadie debía saber. Las luces titilaban intermitentemente, mostrando imágenes fugaces de rostros que habían desaparecido. Sofía está entre esos rostros. Se sintió atrapada en su mente, preguntándose si, de verdad, el anciano era un mensajero del miedo o un simple labrador de la oscuridad. Sin poder evitarlo, se sintió inmovilizada por una verdad inquietante: el metro no era solo un medio de transporte, era una trampa anunciada. Mientras el tren se aproximaba a la estación de Copilco, un terror profundo inundó su corazón. Ana estaba corriendo contra el tiempo. La última parada se acercaba, y con ella, la aterradora certeza de que una elección fatídica podría llevarla a compartir destino con aquellos que ya no estaban. Los murmullos en el vagón la invadían, empujando su mente hacia el abismo del pánico. La sombra de su pasado parecía arrastrarse hacia ella, más cerca de lo que nunca imaginó. Realmente escapará, o se convertirá en otro secreto maldito del metro que guarda la ciudad. Ana abrió los ojos de par en par cuando el tren sacudió un poco más fuerte al ingresar a la estación de Copilco. En su pecho, el miedo se había transformado en una presión insoportable, como si su alma misma estuviera intentando escapar. La voz del anciano retumbaba en su mente: no te vayas, aquí estás a salvo. Pero, ¿a salvo de qué? El tren se detuvo con un chirrido desgarrador, y las luces parpadeantes revelaron más imágenes sombras que parecían extenderse, intentando atraparla. Con un grito ahogado, Ana saltó hacia la puerta, decidida a escapar. Pero antes de que pudiera alcanzar el umbral, la voz del anciano se erguió, profunda y resonante: ¿no salgas aún? En un instante, los rostros deformes de los pasajeros se convirtieron en máscaras de horror.
Miradas vacías, una mezcla de súplica y desesperación, la mantenían inmóvil. Sofía, gritó, buscando entre ellos, deseando ver a su amiga perdida. Pero solo encontró más murmullos, ecos de un lamento familiar que la envolvía como una sombra. Los murmullos se convirtieron en un coro aterrador, sus voces se entrelazaban, creando una sinfonía macabra que mantenía a todos atrapados en ese vagón infernal. Ana, presa del pánico, miró al anciano. Los ojos de él brillaban con una luz ultraterrena, y a través de su mirada, comprendió que había algo más en juego. ¿Era él el que había hecho que todos esos rostros desaparecieran? ¿Era su amigo o su carcelero? ¿Qué es esto?, gritó, vomitando las palabras en un mar de desesperación. Esto es un viaje sin retorno, respondió el anciano con una voz serena. Aquí, las almas perdidas buscan compañía. A veces, el tren se desvía por un tiempo, pero siempre vuelve a su ruta. Y tú, querida, pareces lista para seguir este camino. Las puertas del vagón comenzaron a temblar como si una fuerza invisible intentara abrirlas. Ana, sintiendo que el fin se acercaba, intentó recordar lo que su madre siempre le decía: hay que encontrar la luz en la oscuridad. Con una determinación renacida, respiró hondo, reafirmándose: no seré otra más. Con cada latido de su corazón, el tren comenzó a moverse nuevamente, llevándola cada vez más lejos de lo que una vez conoció. Se irguió y atrajo la mirada del anciano. Voy a salir. No seré parte de esto. Y en un acto de desesperación, se lanzó hacia la puerta como un rayo, mientras el vagón comenzaba a temblar aún más fuerte. Ella dio un paso al frente mientras el metro aceleraba. La sensación de estar siendo arrastrada por la fuerza del horror la hizo caer al suelo. Con las manos apoyadas en el metal frío, sintió que el sudor le recorría la frente. Pero a través de su miedo, una idea brillante la atravesó: el anciano necesitaba distraerlo. Ana gritó a los pasajeros: ayúdenme. No era otra más, era una guerrera entre almas perdidas. Entonces, sin pensarlo, golpeó fuertemente la ventana del vagón. El cristal tembló, y algunos pasajeros la observaron sin comprender, pero otros se unieron. Empujen. Abran la puerta. Luchen. Su voz resonaba en un ecosistema de terror, y poco a poco la desesperación se transformaba en unidad. Justo cuando parecía que su plan podría funcionar, algo oscuro emergió en la oscuridad del vagón. La desesperación se convirtió en horror absoluto al ver cómo el anciano sonreía de nuevo, pero esta vez, con un brillo casi demoníaco. ¿Creías que podrías escapar tan fácil? Este es solo el comienzo, dijo, extendiendo su mano hacia ella. La luz del vagón se apagó, dejando tras de sí solo sombras y ecos. Ana sentía que la esperanza se filtraba por sus dedos, pero no podía rendirse ahora. El miedo la envolvía, y la risa de aquel anciano resonaba en su mente. La estación siguiente llegó de repente, con puertas que se abrieron hacia un abismo. ¿A dónde irás ahora, Ana?, susurraron las sombras. ¿Y este abismo realmente sería su salvación, o simplemente el inicio de algo aún más aterrador? Ana sintió un tirón en su estómago mientras las puertas se deslizaban hacia un lado, revelando un paisaje gris y opresivo. Respiró hondo, el aire denso la asfixiaba, algo no estaba bien, pero ya no había vuelta atrás. Sin pensarlo, saltó al andén, la oscuridad parecida a un manto pesado. A su alrededor, el lugar estaba desierto. No había luces, solo la tenue luz que el faro del tren dejaba a su paso, creando sombras que danzaban en la humedad del aire. Alguien, llamó, su voz se perdió entre los ecos vacíos. El murmullo de las almas perdidas todavía resonaba en su mente, y el anciano se convirtió en una presencia latente que la atormentaba. Pensó en Sofía, en su risa, y como todo había cambiado en un abrir y cerrar de ojos. Lucharía para encontrarla, y aquella determinación le otorgó coraje cuando comenzó a avanzar por el andén. Cada paso retumbaba en el silencio, la presión en el aire se intensificaba. Frías ráfagas soplaban a su alrededor, como si el viento llevara consigo susurros de advertencias olvidadas. Las sombras parecían alargarse y acercarse a ella, casi invitándola a caer en su trampa. No puedes quedarte aquí, murmuraron, aquí no hay salvación.
Ana aceleró el paso, sus zapatos resonando en el suelo de azulejos quebrados, cuando una risa pequeña, casi infantil, interrumpió sus pensamientos. Se detuvo. La risa era escalofriante, un eco que retumbaba entre las paredes descascaradas de la estación. Sofía susurró, con la esperanza floreciendo una vez más. Al girar, vio la figura borrosa de una niña que parecía dibujada por la neblina. Sofía, gritó, pero la figura no respondió. En cambio, comenzó a correr, y Ana, impulsada por una mezcla de miedo y esperanza, la siguió. La niña pasaba entre las sombras, girando en las esquinas, una risa siniestra seguía resonando. La niña se detuvo justo al borde del siguiente andén, mirando hacia el abismo oscuro que se extendía ante ellas. «Espera». Ana la llamó, pero una fuerza magnética atraía su cuerpo hacia el vacío. Chocando contra una pared invisible, el tren pasó a su lado nuevamente, su presencia ominosa iluminando fugazmente el andén. Sintiéndose atrapada, vio que las luces del tren comenzaban a desvanecerse. El rostro del anciano brilló en su mente. «El tren no se detiene nunca», resonaba su voz, «y las almas que se pierden aquí quedan atrapadas». La realidad de su situación se hundió en su pecho, pesado y frío como un bloque de hielo. «Ana», gritaron las voces, y en la multitud, vio los rostros deformes de los demás pasajeros atrapados en la neblina del pasado. Allí estaba Sofía, aunque diferente, con ojos vacíos y una sonrisa que no era suya. «Aquí estoy, ven, Ana», ven. El terror se apoderó de ella, el abismo ante sus pies parecía llamarla, mientras sus amigos, ahora sombras, se giraban hacia ella con la misma súplica vacía. No iré», gritó, pero sus pies no respondían. Cuando la figura de la niña comenzó a desvanecerse en la niebla, una risa aguda llenó el aire, y el anciano se apareció de nuevo, dominando el umbral hacia su sufrimiento. «El fin del camino no es el final, querida. Ven a jugar». Y entonces, la oscuridad se empezó a cerrar a su alrededor, titilando con luces de advertencia, anunciando que otra estación, más peligrosa, estaba a punto de abrirse para ella. «¿Qué harás ahora, Ana?», susurraron las sombras. Antes de que pudiera decidir, una mano fría tocó su hombro. Se irguió en shock, volviéndose lentamente hacia la figura detrás de ella. «¿Qué quieres?», preguntó, su corazón retumbándole en la garganta. Un silencio pesado se apoderó del andén, ahora en penumbra total. La mano apretó con fuerza, y Ana sintió que la realidad se desvanecía a su alrededor. «¿Estás lista para seguir adelante?», resonó una voz que no pudo reconocer. En ese instante, sintió que su vida, sus recuerdos, estaban a un suspiro de ser devorados por aquel abismo que no podía evitar. Y todo se volvió negro, llevándola al siguiente capítulo de su tormento. Y esa pregunta se quedó suspendida. En la oscuridad, ¿podría Ana descubrir cómo romper ese ciclo antes de que fuera demasiado tarde, o se convirtió en el próximo eco de una risa siniestra en la oscuridad? La oscuridad se disolvió lentamente, revelando un entorno aún más inquietante. Ana estaba de pie en una estación diferente, una que parecía una réplica distorsionada de la anterior. Las paredes estaban cubiertas de grafitis que parecían rostros agonizantes, y el aire olía a humedad y descomposición. A su alrededor, todo era un eco de su peor pesadilla. Murmullos apenas audibles susurraban desde las esquinas, como si las paredes mismas querían hablar. Se giró con rapidez, buscando la fuente de esos sonidos, pero solo encontró más sombras deslizarse en la periferia de su visión. «Soy yo», Sofía, resonó la voz una vez más, pero esta vez sonaba diferente, como si viniera de lejos. Se apretó el pecho con fuerza, intentando calmar el tumulto en su estómago. «Solo es un juego», se decía a sí misma mientras avanzaba, a pesar del pánico que se acumulaba dentro de ella. Ana sintió un escalofrío recorrer su cuello cuando las luces parpadearon por un instante. En ese breve instante, vio figuras vagando en la neblina, almas en pena, perdidas entre el tiempo y el olvido. Eran rostros conocidos, algunos amigos, otros extraños. Esos rostros la miraban fijamente, y el desasosiego en sus miradas era inconfundible. «¿Qué ocurrió aquí?», pensó, preguntándose si también ella terminaría atrapada en aquel lugar.
Ven, ven aquí, volvió a sonar la voz, ahora más clara, más insistente. Fue entonces cuando la figura de la niña se materializó de nuevo, justo frente a ella, pero esta vez su rostro transmitía desesperación. Sofía, murmuró Ana. La niña pareció dudar, como si le costara sostener su forma. No puedo quedarme, respondía Sofía, pero su voz se desvanecía. Ana sintió el impulso de abrazarla, de traerla de vuelta a la realidad, pero una sombra la envolvió como un abrazo frío. La figura del anciano apareció una vez más, ahora más cerca que antes. Sus ojos brillaban con una intensidad aterradora. ¿A dónde crees que vas, Ana? Aquí todos están atrapados, incluso tú. El terror comenzaba a apoderarse de su mente. Al darse cuenta de que no podría escapar, decidió desafiarlo. No estoy atrapada. Voy a encontrar a Sofía, gritó con toda la fuerza que sus cuerdas vocales podían reunir. Pero el anciano se limitó a reír, un sonido que resonó como el eco de muchas almas perdidas. ¿Y qué harás si la encuentras? ¿Te atreverás a arriesgarte a unirte a ella? Aquí, todos deben jugar. Ana sintió que sus pies se hundían en el suelo frío, como si la misma estación intentara devorarla. Miró a su alrededor, buscando desesperadamente un camino de escape, cuando de repente, la risa de la niña se unió a la del anciano, creando un coro aterrador que reverberaba en su cabeza. Los rostros de sus amigos, atrapados en la neblina, la miraban, suplicando, pero Ana sabía que no podía ceder. En un instante de claridad, recordó la advertencia del anciano. El tren no se detiene nunca. Así que, presionando su voluntad, giró hacia la dirección donde la voz de Sofía había sonado. Ella no iba a dejar que esa oscuridad la consumiera. Con el corazón latiéndole con fuerza, comenzó a correr. Cada paso retumbaba como un tambor en el silencio aterrador, y las sombras parecían intentar atraparla. En su carrera, una luz brillante brilló a lo lejos. Aunque titilante, parecía un faro en la tormenta. Sofía, gritó una vez más. Pero la luz quizás era apenas otra trampa, y tenía un precio que Ana no estaba segura de poder pagar. Con cada paso que daba hacia la luz, las risas se intensificaban, y el anciano declaró, el juego apenas comienza, querida. ¿Podrás soportar el peso de la verdad? El tiempo se detuvo por un momento, y Ana se enfrentó a la luz aterradora. La pregunta quedó flotando en el aire: ¿sería capaz de soportar lo que estaba por venir, o se convertiría en otra sombra perdida en la estación olvidada? El resplandor de la luz se intensificó, envolviendo a Ana en un halo que parecía prometer esperanza, pero su corazón retumbaba en la cavidad de su pecho con cada latido doloroso. Sintió que estaba en una cuerda floja, entre la salvación y el abismo. Las risas resonaban con cada paso que daba. Esto no es un juego, murmuró para sí misma, pero las palabras se ahogaron en el aire denso y cargado. Cuando finalmente alcanzó la luz, se dio cuenta de que no era una salida, sino un espejo. En su reflejo, vio un rostro que no era el suyo, sino el de Sofía. La niña estaba atrapada detrás del vidrio, sus manitas golpeaban la superficie como si pudieran romperla. Los ojos de Sofía estaban llenos de lágrimas, una súplica silenciosa la atravesó. Ana extendió la mano, pero el espejo la repelía, como si estuviera hecho de un material extraído de las profundidades de su miedo. Sofía, gritó Ana, pero el eco de su voz se desvaneció en el aire. La imagen de la niña comenzó a distorsionarse, transformándose en un espectáculo grotesco de risas y llantos. Al mismo tiempo, el anciano apareció detrás del espejo, sus ojos resplandecían con una malicia que la capturó como un animal herido. ¿Te gusta lo que ves?, preguntó, riendo. Eres lo que nunca quisiste ser y lo sabes. Ana retrocedió, sintiéndose atrapada. A su alrededor, el paisaje comenzó a cambiar, las paredes de la estación se cerraban, inclinándose hacia ella como si quisieran aplastarla. No. No puedo perderte, Sofía. La desesperación la envolvió, y en un impulso, giró hacia el anciano. Libérala. Ella no es parte de esto. Pero las palabras se fueron al vacío. La estación se había convertido en un laberinto, con corredores interminables que se doblaban y se retorcían. Ana escondió su rostro en sus manos, sintiéndose incapaz de soportar más.
Entonces, escuchó nuevamente la voz de Sofía, esta vez más clara, más firme. Ana, hay un camino a cada instante, todo se tornaba más caótico, las risas del anciano se fusionaban con los lamentos de las almas perdidas, creando una sinfonía de horror. Sin embargo, había algo en la voz de Sofía que brillaba con determinación. Busca el tren, busca la verdad en el tren. La revelación le cortó la respiración. ¿De qué tren hablaba? Con el corazón palpitando, Ana tomó un respiro profundo y se dirigió hacia lo que parecía ser una plataforma. En su mente, la imagen de la niña desapareció, pero su voz era ahora un faro en la oscuridad. Debo encontrar el tren, pensó, y comenzó a correr, a empujarse a sí misma con la única idea de que había esperanza al final de este horror. Mientras avanzaba, la neblina espesa la envolvía, y el eco de las risas la seguía como sombras. De repente, el sonido de un silbido lejano, bajo, pero insinuante, llegó a sus oídos. Era un tren, no había duda. Una luz puntual se vislumbraba a la distancia, brillando como un faro, aunque ésta parecía más amenazadora que tranquilizadora. Finalmente, Ana alcanzó la plataforma. Frente a ella, un tren de aspecto viejo y desolado, cubierto de grafiti inquietantes, esperó. Las puertas estaban entreabiertas, como si la invitara a entrar. Justo cuando se aproximaba, un alarido desgarrador resonó por la estación y el anciano apareció nuevamente, pero esta vez su rostro era una mueca de rabia. No deberías haber hecho eso, Ana. El tren no es lo que piensas. Te llevará al abismo. Su risa se transformó en un grito que le cortó la respiración, pero Ana había tomado su decisión. Se lanzó hacia el tren, y la puerta se cerró de golpe detrás de ella. El traqueteo del tren comenzó, y Ana se encontró en un vagón vacío. Un escalofrío recorrió su espalda mientras toda la luz se desvanecía, dejando solo penumbras. No había regreso, una voz resonó dibujando un camino oscuro. ¿Te atreves a descubrir lo que hay dentro? La pregunta quedó flotando en el aire mientras el tren se adentraba en la oscuridad interminable. ¿Qué secretos la aguardaban en el abismo que había elegido? El tren avanzaba, y la oscuridad se volvía más densa. Ana sintió que la atmósfera en el vagón se convertía en un peso palpable, como si el aire mismo se adhiriera a su piel. La escasa luz que se filtraba desde el exterior apenas iluminaba los asientos desvencijados y el suelo cubierto de un material que parecía un mosaico de sombras y el polvo del tiempo. Mientras el tren se movía, un frío helado la recorrió, como si un viento helado hubiera soplado en su interior. En el silencio opresivo, comenzó a escuchar susurros, fragmentos de conversaciones que parecían provenir de atrás, de otros vagones. Ayúdame, una voz femenina la atravesó, desesperada, como si reclamara su atención desde un lugar distante. Ana se sobresaltó, mirando en todas direcciones, pero no había nada, solo el murmullo lejano anidando en la penumbra. De repente, la escena cambió bruscamente. Las luces del vagón parpadearon, revelando repentinamente figuras sombrías. Más allá de los asientos, perfiles etéreos se acercaban y se alejaban, como si danzaran con la música de su desesperación. ¿Quiénes son?, pensó Ana, pero no se atrevió a pronunciar palabra. Aunque su instinto le decía que no mirara, se sintió atraída hacia lo desconocido. Los murmullos se tornaron en lamentos, y los rostros de aquellos que las rodeaban se definieron en la luz intermitente, ojos vacíos mirándola, rostros marcados por el sufrimiento y la pérdida. Eran almas atrapadas, condenadas a vagar por la oscuridad en busca de sus propias salvaciones. Sofía, gritó Ana, tratando de romper la atmósfera opresiva, pero su voz se unió al coro de lamentos. Fue entonces cuando comprendió que aquellos a su alrededor también buscaban algo, alguien a quien amaban. No estás sola, murmuró una de las figuras, su voz un eco familiar y desgarrador. Ana se dio cuenta de que era una mujer, su madre, una sombra del pasado. No. Ana se cubrió los ojos, apretando los puños y luchando contra las lágrimas que amenazaban con brotar. No puede ser, tú estás. La figura sonrió con una tristeza infinita. Aquí nunca se está realmente muerto ni vivo. Búscame en la verdad que llevas dentro, dijo. Su voz se desvaneció en el aire, y Ana sintió que el mundo giraba. El tren frenó bruscamente, haciendo que sus ocupantes se tambalearan.
En ese instante, el vagón se detuvo, y la oscuridad se hizo tangible. A través de las ventanas, vio un paisaje distorsionado, como si el tren hubiera cruzado un umbral hacia un lugar completamente diferente. Luces titilantes y neblinas se arremolinaban, formando figuras aterradoras que la observaban. ¿Qué es todo esto?, reconoció Ana mientras su corazón latía con una furia descontrolada. Las luces danzaban al ritmo de su ansiedad, mientras el eco de sus pensamientos se perdía entre risas burlonas. No debes tener miedo, todo lo que has buscado está aquí. La voz del anciano resonó nuevamente, más fuerte que antes. El tren revela lo que más temes, lo que realmente necesitas saber. ¿Te atreves a descubrirlo, Ana? Ana se armó de valor, queriendo gritar que estaba lista, pero no pudo emitir ningún sonido. El tren había comenzado a moverse de nuevo, pero ahora lo hacía en sentido contrario, como si escapara de la oscuridad, arrastrando a Ana de vuelta a un abismo aún más aterrador. La tensión creció y, en ese instante, se dio cuenta, estaba atrapada. ¿Estaría dispuesta a enfrentar la verdad que la llevaría a encontrar a Sofía? O, por el contrario, el abismo podría devorarla para siempre. Y entonces, ante sus ojos, la próxima parada surgió de las sombras, resplandeciendo con un brillo inusual. Bienvenida a la estación de los secretos olvidados. La voz de la figura materna volvió a resonar, mientras el tren se detenía. ¿Sería este el momento de la revelación o el inminente encuentro con su perdición? El tren se detuvo con un chirrido desgarrador, y el sonido reverberó por todo el vagón como un grito mudo. Ana miró a través de la ventana, donde la estación se presentaba apenas iluminada, envuelta en una penumbra densa que parecía traspasar su piel. Una sensación incómoda se agolpó en su pecho. La oscuridad no solo era opaca, parecía moverse, como si respirara. A medida que se abría la puerta del vagón, el aire se coló con un hedor a descomposición, como si un secreto arruinado hubiese sido exhalado por las sombras que la rodeaban. Ana dio un paso vacilante hacia afuera, arrastrando sus pies. Cada paso resonaba con un eco ominoso que retumbaba en sus oídos, llenando el silencio inquietante. La estación estaba casi desierta, con paredes descascaradas y luces parpadeantes que parecían retar la propia existencia. Carteles cubiertos de grafitis adornaban el espacio, y en cada esquina, el olor a moho se hacía más fuerte. Sin embargo, no eran los olores lo que la inquietaba, eran las visiones que emergían de la bruma. Una figura apareció ante ella, vestida con ropas rasgadas, su rostro marcado por una cicatriz profunda que cruzaba su mejilla. Te estaba esperando, dijo, su voz un susurro helado que hizo que el pelo de Ana se erizara. Todos estamos atrapados aquí por cosas que no hemos dejado ir. ¿Qué quieres decir? Ana preguntó, tratando de mantener la calma, aunque su corazón latía desbocado. La figura dio un paso más cerca, su aliento parecía helado en el aire cálido. Las verdades se enredan en el miedo, respondió. Tú, como todos los que llegan aquí, no estás lista para enfrentar lo que has perdido. La pregunta es, ¿qué estás dispuesta a sacrificar para encontrarla? Las luces comenzaron a parpadear de nuevo, y de un rincón se asomaron otras figuras. Eran almas atormentadas, sus ojos brillando con una tristeza infinita. Cada una de ellas parecía sujetarse a recuerdos no resueltos, como si la estación misma tuviera la capacidad de manifestar sus más oscuros secretos. Ana sintió una presión en su pecho. Sofía, tengo que encontrarla, exclamó. La figura de la cicatriz sonrió, pero no era una sonrisa amable. El eco de sus gritos todavía resuena aquí, pero algo que no recuerdas. En esta estación, tus deseos pueden volverse tu peor pesadilla. Ana miró a su alrededor. Cada rostro a su alrededor lo observaba con una mezcla de esperanza y desesperación. Pero en el fondo, comprendió que esos susurros no eran solo ecos de lamentos, eran advertencias. Los gritos de aquellos espíritus arcadados comenzaban a hacerse más fuertes, un crescendo ensordecedor que reverberaba como un canto de sirena. Ana cubrió sus oídos, pero no había manera de escapar. Búscame en la verdad que llevas dentro. Resonó la voz de su madre como un eco distante, cruzando la frontera entre lo tangible y lo etéreo. Silencio. Gritó Ana, su voz enfrentándose al griterío. No voy a dejar que me controlen.
En ese momento, el suelo tembló, y un agujero negro se abrió a sus pies, chisporroteando con una energía oscura que la llamaba. La figura desgarrada se inclinó hacia ella, sus ojos llenos de anhelo por lo que había perdido. No mires hacia abajo, Ana. Es un abismo sin fin que tomará todo lo que amas. La estación crujía a su alrededor, y el tren comenzó a moverse otra vez, esta vez arrastrándola hacia el borde del vacío. Ana, en un último intento de aferrarse a la realidad, extendió la mano hacia el agujero, la red de los espíritus la rodeaba ahora con risas macabras. La verdad o la caída elige rápido, susurraron. Fue un instante de decisión. Pero Ana solo sabía que debía avanzar. ¿A dónde me llevará esto?, se preguntó, sintiendo el terror estallar dentro de su pecho. Pero era una pregunta para la que no había respuesta. El entorno se desvaneció a su alrededor, y la última visión que tuvo fue de su madre. Recuerda, Ana, la verdad siempre espera al final del camino. Y con eso, el tren se llevó a Ana hacia lo desconocido, con el eco de lamentos resonando a medida que se desvanecía en la oscuridad. Pero una cosa era segura, había algo oscuro esperándola en el camino, algo que deseaba revelarle. ¿Estaría lista ella para escuchar? Ana sintió que su cuerpo se deslizaba por un túnel oscuro, como si las sombras mismas la estuvieran devorando. La caída fue interminable, y el aire frío cortante como un cuchillo, un desierto helado donde su miedo se multiplicaba. Finalmente, se estrelló contra un suelo sólido, con un sonido sordo que resonó a través de su ser. Se levantó aturdida, su corazón todavía latiendo con fuerza. A su alrededor, un paisaje diferente se extendía ante ella. Fue un cambio abrupto, las luces de la estación estaban apagadas, y una neblina gris acechaba en cada rincón. Ana se sentía pequeña, insignificante entre aquel vasto silencio que la rodeaba. Las paredes de la estación eran de un gris desvaído, cubiertas de manchas oscuras que parecían moverse. Se dio cuenta de que no estaba sola. Los rostros de aquellas almas atormentadas que había visto antes estaban ahora más cerca, sus miradas fijas en ella, como un grupo de sombras aferradas a su último respiro. ¿Dónde estoy?, preguntó, pero su voz se perdió en el aire viciado. La respuesta llegó en forma de susurros que parecían venir de cada rincón. No puedes escapar, dijo uno, su voz rasgada como la madera podrida. Siempre vuelve con lo que has dejado atrás, murmuró otro, mientras su rostro se distorsionaba en una mueca de sufrimiento. Ana se sintió atrapada nuevamente, una marioneta en medio de un teatro donde el horror era el protagonista. A su lado, el espectro de la figura cicatrizada se materializó. Has atravesado el umbral, dijo con una calma inquietante. La búsqueda de Sofía no es solo tuya. Es de todos nosotros. ¿Qué significa eso? Ana gritó, con lágrimas surcando su rostro. ¿Dónde está mi hermana? El espectro extendió un dedo huesudo hacia un oscuro pasillo al final de la estación. Una sombra pasó corriendo junto a él. Tú sabes dónde buscar, Ana. Las respuestas están en los ecos de tu pasado. Tienes que desenterrar lo que escondiste en lo más profundo de tu corazón. Una marea de recuerdos invadió su mente, risas infantiles, días soleados en el parque y la imagen tenue de Sofía. Pero también había gritos, peleas, llantos. Su corazón se aceleró mientras esos recuerdos se desgajaban en su memoria. No puedo enfrentar eso. Es tu única salida. Debes elegir, insistió la figura, sus ojos brillando con una luz mórbida. La desesperación llenó el aire, un ciclo de rabia y dolor que la absorbía. Ana se aferró a su propia existencia, dudando entre huir o avanzar. Con un grito desgarrador de coraje, corrió por el pasillo oscuro. A cada paso, los ecos de su angustia la perseguían, convirtiéndose en murmullos que resonaban en sus oídos. Dilo, recuerda, al final del pasillo, encontró una puerta entreabierta. La empujó, y una oleada de frecuencia eléctrica la envolvió. En el interior, un espejo inmenso la esperaba. Miró su reflejo, y lo que vio le heló la sangre. Sofía estaba detrás de ella, pero su sonrisa se había desvanecido. Era un reflejo retorcido, algo había cambiado en ella, algo que Ana jamás había querido ver. ¿Por qué no me buscaste antes? ¿Por qué me dejaste aquí?
Preguntó Sofía, su voz apenas un susurro, imbuida en dolor. Ana sintió que su mundo se desmoronaba. No soy yo, fuiste tú, balbuceó, sin saber que sus palabras abrirían un portal a lo inimaginable. El espejo tembló y comenzó a brillar con una luz espeluznante. Antes de que pudiera reaccionar, una figura emergió de él, una sombra aún más oscura. No era Sofía, era algo que se alimentaba de sus miedos, una entidad que se alzaba con un susurro macabro: no puedes esconderte de tu pasado, Ana. En ese instante, comprendió que la verdad que tanto temía estaba a punto de revelarse. El terror la invadió, y el tiempo dejó de existir mientras daba un paso hacia su hermana, la figura, su propia perdición. No puedo quedarme aquí, gritó, pero ya era demasiado tarde. La sombra se abalanzó sobre ella, y todo lo que había querido olvidar se desató en un torrente de miedo y dolor. Mientras Ana era atrapada en su propia pesadilla, un eco distante resonó en el aire, una advertencia que la alertaba de que la verdad siempre tiene un precio, y el tiempo se le estaba acabando. ¿Podría ella encontrar el valor para enfrentar esa sombra, o sucumbiría al abismo de sus propios miedos, aceptando su oscuro destino? Ana sintió que el aire se le escapaba mientras la sombra la envolvía. Sus músculos se tensaron, y en un instante de paralización absoluta, el miedo habita su ser. La figura oscura parecía absorber cada partícula de luz a su alrededor, un depredador que se alimentaba de su angustia. Tus miedos son mi poder, susurró con una voz que retumbaba en sus huesos, y esa simple frase le atravesó el corazón como un puñal frío. Desesperada, Ana intentó cerrar los ojos, pensar en otra cosa, pero las imágenes de su infancia la atacaban a raudales. Sofía risueña, jugando en el patio, su risa embriagante que ahora se tornaba en eco de una tristeza profunda. El golpe de la sombra la empujó hacia atrás, haciéndola caer de rodillas frente al espejo. Veía un reflejo distorsionado, no solo de su exterior, sino también de quien era en verdad. «Déjame en paz», gritó, sin esperar que su voz tuviera eco, pero la sombra soltó una risa gutural, burlona. «No puedes escapar de ti misma, Ana. Ven, recuerda». Las imágenes se entrelazaron, discusiones a gritos entre ella y sus padres, la sensación de abandono que nunca la había dejado, esos momentos silenciosos en los que Sofía siempre parecía ser su salvadora. Ana giró sobre sí misma, buscando la salida del laberinto en que se había sumergido. «Basta», exclamó mientras se levantaba, el fuego de la determinación comenzando a arder en su pecho. Pero al moverse, la sombra se deslizó con agilidad, bloqueando su camino. «¿Qué harás? No hay rumbo si no enfrentas la verdad», dijo con un tono amenazante. Las luces del espejo comenzaron a parpadear, y Ana, presa del desespero, se acercó rápidamente al cristal. «¿Qué verdad?», preguntó, con la voz quebrada. La sombra se acercó más, límite entre la confusión y la revelación, y respiró en sus oídos: «La verdad sobre lo que hiciste, sobre lo que dejaste atrás». En ese instante, Ana recordó un accidente en la casa, un momento ridículo que destrozó su mundo. Sofía llorando, pidiendo ayuda, y ella había huido, dejándola caer en un abismo del cual no regresó. Cada grito de su hermana había resonado en su memoria como un eco lejano. No fui yo. Fue un accidente», murmuró Ana, su voz quebrándose mientras las lágrimas caían de sus ojos. «No quise, no era mi culpa». Las palabras se desvanecieron en el aire, cada repetición parecía hacer que la sombra se alimentara más, fortaleciendo su presencia. «Pero ahora eres responsable. Lo que escondiste lo reclamaré», dijo la figura, alzando un brazo huesudo hacia el espejo. Este empezó a brillar intensamente, proyectando visiones de su niñez y los gritos silenciosos de Sofía. Ana estaba atrapada en un remolino de recuerdos y miedo, el tiempo escurriéndose entre sus dedos como granos de arena en un reloj. Entonces, un grito desgarrador resonó, sacudiendo la atmósfera pesada. «Ana». Era la voz de Sofía. La luz del espejo tembló, y en un instante, la figura de su hermana apareció detrás del cristal, mirando con ojos vacíos y llenos de dolor. «¿Por qué me dejaste?». Ana sintió que su corazón se rompía por dentro. Sofía no sabía, la pena la inundó, pero la sombra no se detuvo.
Ahora, debes elegir, sacrificarte por ella o dejar que la oscuridad tome tu lugar. Una elección entre el sacrificio y el miedo, entre lo que deseaba y la verdad que nunca quiso aceptar. La angustia apretó su pecho. ¿Qué tengo que hacer?, preguntó, lista para lo que fuera necesario. La sombra sonrió, y su voz se tornó en un siseo aterrador. Eso es lo que queremos saber, Ana. La verdad siempre tiene un precio. En ese momento, el espejo estalló, fragmentos volando en todas direcciones. Un grito de horror quedó atrapado en su garganta. Ana estaba a punto de caer, y mientras lo hacía, un nuevo eco resonó: la verdad te liberará o te destruirá. Ana se dio cuenta de que todo estaba por cambiar, y el abismo que una vez temió estaba a punto de ser su única salvación. ¿Podría encontrar la luz en medio de tanta oscuridad, o se perdería para siempre en el reflejo de su trauma? El silencio sepulcral que había envuelto a Ana se transformó en un murmullo ensordecedor, como un viento tempestuoso que la rodeaba. Su corazón latía desbocado, y a medida que los fragmentos del espejo caían, entró en una especie de trance. Las imágenes de su pasado, las risas, el llanto de Sofía, todo se agolpaba en su mente. La sombra la azotaba con una fuerza que casi la hacía caer al suelo. Debo enfrentar lo que he hecho, pensó, sintiendo el aliento helado de la figura oscura acercándose. No puedo ser más débil. La oscuridad se retorcía, y la voz del anciano parecía reír a lo lejos. La verdad es oscura, y más oscura es la mentira. Ana, sintiendo el pánico, comprendió que solo a través de la aceptación podría liberarse. Lo que hice fue un error, Sofía, lo siento. Siempre te he querido. La sombra emitió un rasguño, y la figura comenzó a tambalearse, como si su poder se viera afectado. No. No puedes huir de tu pasado. Siempre te seguirá, gritó. Con todo el valor que le quedaba, Ana se acercó a la figura oscura. No tengo miedo. Eres solo un eco de mi culpa. Los ojos de la sombra chisporrotearon en una ira contenida, pero Ana estaba decidida. Ella no iba a dejar que ese terror la consumiera más tiempo. Alzó sus manos hacia la figura, como si pudiera atravesar el dolor que le había causado. Sofía, estoy aquí para ti. No quiero perderte de nuevo, gritó, su voz repleta de emoción y dolor. La sombra titubeó, y en ese momento, vio el reflejo de Sofía atrapada tras el espejo, ojos llenos de lágrimas. El marco de la realidad parecía desvanecerse. Ana. Ayúdame, resonó la voz de su hermana, un eco desgarrador que aumentaba su determinación. Sin pensarlo más, Ana dio un paso hacia adelante, atravesando la oscuridad, enfrentando su conjuro más aterrador. No más. Este ciclo se rompe aquí y ahora. Sus palabras resonaron como un fuerte eco, desatando ondas de energía que comenzaron a agitar el aire. La sombra se retorció, como si intentara liberarse de la luz que empezaba a brillar en el fondo de lo profundo. Junto a su determinación, las voces de las almas perdidas comenzaron a unirse. Recuerda, hemos pasado por lo mismo, murmuraban, y con cada aliento, la oscuridad empezaba a disolverse. El reflejo de Sofía alargó su mano, y Ana sintió que había algo más grande que el miedo atrapándolas. Atrévete a enfrentar la verdad. Tienes que hacerlo por ambas, gritó la voz serena de su madre resonando en su cabeza. Ana miró a la sombra, ahora tambaleándose, y supo que estaba lista. Te elijo a ti, Sofía. No voy a miedos ni sombras. Voy a encontrar la verdad, exclamó, sus ojos entrecerrándose como si pudiera ver más allá del presente. Con esos pensamientos, el espejo resplandeció y se hizo añicos. La imagen de su infancia llenó la habitación, juegos, risas, hasta la caída que había destrozado su vida. Pero cuando Sofía sonrió a través de los fragmentos, fue como un rayo de luz. Estamos juntas, Ana. La sombra, furiosa y debilitada, giraba como un torbellino negro. Pero Ana fue hacia ella, lista para liberar toda la tormenta en su interior. No más, gritó, su voz elevándose por encima de los ecos. Al final, la esfera de oscuridad se disolvió en un susurro, como humo ante el viento. Con ese acto de valentía, Ana se sintió ligera, como si una carga se hubiera levantado de sus hombros.
La luz se desbordó, iluminando cada rincón de la estación, expulsando las sombras que tanto la atemorizaban. La risa de Sofía vibraba en el aire, pura y llena de vida. Ana, ahora en paz, caminó hacia el lugar donde el espejo había estado. Siempre estaré contigo. La seguridad llenó el espacio, y el aire se limpió, como si todo el dolor y la tristeza se hubieran evaporado. Y entonces se dio cuenta. Esa estación no era solo un lugar olvidado, era una transformación, un viaje al entendimiento. La oscuridad había sido su guía para descubrir la verdad. Sonriendo, sintió como el suelo se desvanecía y un nuevo camino se abría hacia adelante. Ahora, sigamos, dijo con una voz firme, su corazón ligero como una pluma. Atrás, las sombras se desvanecían en eco, mientras el olor a flores frescas inundaba el aire. Anhelando la libertad y la verdad, Ana se aventuró con Sofía a su lado, listas para cosechar una nueva vida, una vida sin miedo y a plenitud. Ahora, tú también necesitas hacer un llamado a la acción. Suscríbete inmediatamente a nuestro canal para no perderte las próximas historias exclusivas que te dejarán sin aliento. No esperes ni un segundo más para presionar el botón de like ahora mismo y alimentar el algoritmo que nos ayuda a seguir creando contenido. Además, inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre el final. Cada palabra cuenta, haciendo que se sintonicen más historias intensas. Y claro, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión impactante. La comunidad crece con tu apoyo.